Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El día de ayer fue un martes negro en el marco también de esta recesión internacional que ya se anticipa en el mercado global, pegando sobre todo a Europa, que ya está cascabeleando. Ya ahora sí, se empieza a sentir la presión en el viejo continente. El día de ayer no solo cayeron las bolsas, también cayó el euro, cayó la moneda, también cayó el precio del petróleo y allí han tenido que empezar a impulsar leyes emergentes anticipando esto, el cierre del gas por parte de Rusia. Mientras esto sucede a nivel internacional, nuestro país recibe buenas noticias por el manejo financiero que ha impulsado el presidente López Obrador, que hoy lo presumió a través de las redes sociales. Como desde Wall Street las calificadoras empiezan a reconocer la fortaleza macroeconómica que tiene México, gracias a las decisiones de la Cuarta Transformación. De esto también vamos a hablar, los contrastes que se dan, así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a iniciar con este desastre. Y hay que decirlo, es un desastre en que finalmente se han metido solitos los países, tanto europeos como los estadounidenses, en esta estrategia para tratar de debilitar a Rusia, jugando con Sansón a las patadas sin estar listos para este enfrentamiento directo con el gobierno de Vladimir Putin. Y lo que sucedió el día de ayer es que tras el miedo cada vez más intenso de una recesión mundial, cayeron varias bolsas del mundo, provocando un martes negro, en donde cayeron bolsas, euro y el petróleo, pero particularmente centrándonos en las bolsas del viejo continente, las bolsas europeas, que fueron las que se vieron más afectadas de las que se registraron o de las caídas que se dieron el día de ayer. La bolsa de París cayó 2.68%, Frankfurt 2.91%, Milán 2.99%, Londres 2.86% y Madrid 2.48%. Incluso en Estados Unidos las caídas no fueron tan intensas, porque lo que va resultando detrás de todo esto, o en medio de todo esto, es que los inversionistas están empezando a refugiarse con el dólar y en los Estados Unidos. Y mientras el resto del mundo, particularmente los aliados de Estados Unidos, caen en esta crisis, las cosas no pintan tan mal, cuando menos en este sector financiero, en el país que gobierna Joe Biden. Además de las caídas en las bolsas, les decía yo, cayó el euro, que llegó a un mínimo de 20 años frente al dólar, acercándose prácticamente ya a la paridad. Nunca pues había estado, o en muchísimos años no había estado tan barato el euro. Para quienes aquí en México les interesa adquirirlos, la verdad es que ha empezado a bajar su valor por esta crisis internacional. La moneda se cambia a un dólar con 2 centavos de billetes verdes, con lo cual va agarrando fuerza el dólar, por lo que les decía yo de que los inversionistas están empezando a refugiarse en Estados Unidos y el dólar también está empezando a tomar fuerza. Incluso también el peso se devaluó en estos últimos días por esta misma fortaleza que ha estado mostrando el dólar. La posibilidad de que el dólar y el euro valgan exactamente lo mismo se acerca. Es lo que dice la nota. Los inversores entienden que la debilidad de los últimos datos económicos y el riesgo de futuros cortes en el suministro del gas causen problemas adicionales. Y empieza a crecer esto, empieza a crecer este temor por la recesión mundial y empieza a pegar principalmente a Europa. Ahora, en el marco también de este panorama oscuro, empieza a bajar el otro elemento, que también ha sido parte importante de este problema internacional, que es el petróleo. Y lo que se tiene también es que el precio del petróleo ya está por debajo de los $100 por barril, lo cual también es muy significativo por todo lo que hemos hablado y hemos conocido en estos últimos días. De acuerdo a los reportes, los precios de referencia ya están por debajo de esta frontera psicológica, por debajo de los $100, por este mismo temor, por el temor de la recesión. El temor es que al avanzar esta recesión económica, las empresas o las industrias no estarán requiriendo tanto petróleo y entonces bajará obviamente el consumo, y con esto, al bajar la demanda, baja el precio. También con la recesión económica se espera que la demanda por combustibles, incluso por los ciudadanos en general, también se reduzca, y con esto también vaya bajando el precio de los combustibles. Y con esto también se viene dando este efecto, con este temor de esta recesión, cae también el precio del petróleo. Entonces tenemos que estos tres elementos caen en estas últimas 24 horas por esto mismo, por el temor creciente de una recesión mundial. Ahora,
¿por qué ha crecido? ¿Por qué ahorita? Si bien ya tenemos rato con todas estas subidas y bajadas, no es la primera vez que hablamos de estos días negros, pero ¿por qué se da en esta ocasión? Bueno, esto surge por los temores, una vez más, por el recorte del gas de Rusia, pero estos acentuados por una serie de anuncios que se dieron también en estas últimas horas por la empresa rusa Gazprom, y es particularmente con uno de los principales gasoductos que conecta justamente a este país con los europeos. Y es que lo que se dio a conocer, bueno, el temor es el miedo a un corte total del gas de Rusia, justamente en estos próximos días en Europa. Y es que Rusia anunció que estará cortando el suministro de gas a través de este gasoducto, el Nord Stream, en 5 días, porque dicen se estarán realizando labores de reparación. Este Nord Stream es uno de los principales gasoductos que conecta a Rusia y que llega justamente a Alemania. Incluso ya se habría construido el Nord Stream 2, pero este no entró en funcionamiento porque justamente Estados Unidos bloquea la operación del mismo y arranca todo el conflicto de Ucrania. Y es una obra que finalmente se hizo a un lado. Y ahora les dice Rusia, ¿saben qué? Pues vamos a cerrar este Nord Stream, y entonces se prenden las alertas por todos lados. Y aunque Rusia dice que es por cuestiones de mantenimiento, pues el temor es que dicen ya no lo van a abrir, que va a ser un bloqueo permanente. Esto es lo que está generando esta gran especulación. El Kremlin anunció el viernes pasado un cierre programado en este Nord Stream. Según el comunicado, sería de 11 días del 11 al 21 de julio, o sea, ya prácticamente en la próxima semana. La energética rusa asegura que llevará a cabo labores de reparación. Sin embargo, el temor a un cierre total de la tubería se ha extendido por el viejo continente. Y esto es lo que ha impulsado toda esta ola negativa en estos últimos días, porque evidentemente al cerrar este importante gasoducto, todo lo que se ha anticipado, todos los efectos negativos en la economía, todos los problemas de abastecimiento se estarían acentuando, y este es el verdadero temor. Incluso ayer la mera de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, señaló esto, que ya se están alistando para este cierre total del gas por parte de Rusia, acusando que Putin está utilizando la energía como un arma. La verdad es que es el colmo del cinismo, porque además todo esto inicia por las sanciones económicas impuestas por parte de la propia Unión Europea. Son ellos los que tomaron la iniciativa de dejar de consumir el gas de Rusia, de imponer las sanciones, y ahora que Rusia también reacciona, ahora se ponen ellos en este plan de que están usando los energéticos de esta manera. Pues sí, pues es que de esto se trata. Por eso Estados Unidos bloqueó también la operación del Nord Stream 2. Sin embargo, ya cuando sienten ahora esto encima, es que empiezan los problemas. Ursula von der Leyen recordó que hay 12 países que actualmente sufren ya desabastecimiento parcial o total, y que ya están preparando un plan de emergencia que se presentará a mediados del mes de julio, cuando se inicie este cierre que se anunció por Gazprom por parte de en este Nord Stream 2. Entonces se empiezan a prender las alertas. Esto también lo ven los inversionistas y se viene este martes negro. Ahora, más reacciones, ya por ejemplo en Europa, los países empiezan a alistarse para lo peor que es este corte del gas ruso que ellos van a dejar de comprar eventualmente, pero del cual todavía no están listos para abandonar. En el caso particular de Alemania, que es el que se conecta a este gasoducto, incluso ya preparan una ley de emergencia, así de ese nivel, sobre todo para racionar el gas. El gobierno propuso justamente el día de ayer esta ley de emergencia que permitiría rescatar a las compañías energéticas en medio de las preocupaciones. Esta reforma autorizaría a brindar ayuda financiera a las empresas de energía o incluso rescatarlas, al tiempo que crearía la posibilidad de introducir un impuesto especial del gas que compartiría los costos de los precios de importación más altos entre los consumidores y las empresas. Ya hablando de este nivel, de rescatar a las empresas que estarían quebrando por estos elevados costos. Ya hablando también de lo que no le gusta hablar a estos países de avanzada, de la nacionalización, lo que está impulsando el presidente López Obrador acá en México, teniendo empresas bajo el control del Estado para justamente fortalecer la soberanía energética de los países, dar seguridad energética
a los países. Y esto, por ejemplo, es lo que ya se está viendo en Francia, que es lo que se anuncia en estas últimas horas también en Francia, la nacionalización de la principal empresa eléctrica en el país. Allá también ya están hablando de esto. La primera ministra francesa Elisabeth Borne confirmó justamente este miércoles la intención de esto, nacionalizar la eléctrica EDF. Confirmó esta intención de poseer el 100% del capital de esta misma para reforzar su capacidad para llevar a cabo lo antes posible proyectos ambiciosos e indispensables para el futuro energético. Fue lo que señaló, sobre todo apostando a la energía nuclear, que eso es a lo que están ya empezando a voltear a ver en Europa. Como no tienen ellos los energéticos, como en el caso del gas, se tiene que importar. Y si no lo importan de Rusia, lo tienen que importar de otro lado. Y como las energías renovables no son confiables, como lo sabemos muy bien y lo ha explicado ampliamente Rocío Nale y el presidente López Obrador, entonces están buscando recurrir a esto, a las energías nucleares. Esto es lo que se va a buscar también impulsar en el caso de Francia, pero esto también es lo que se va a buscar impulsar en otras partes también del continente europeo, porque ya estaban tratando, dicen, de dejar esto a un lado, ya de apagarlas, pero se dieron cuenta pues que es la manera de mantener esta seguridad energética. Incluso el Parlamento Europeo en estas últimas horas aprobó que las inversiones nucleares y en gas sean consideradas inversiones en energías verdes, o sea, ya empiezan a imponer los criterios políticos sobre los criterios realmente técnicos, porque bueno, se supone que iban a impulsar las energías verdes, la eólica, la solar, la hidráulica, pero como no es suficiente, entonces ahora cambian los criterios a su propia discreción y porque a ellos así les conviene. Y entonces empiezan ya a tomar estas decisiones en el Parlamento Europeo justamente para fortalecer las inversiones en este sentido. Se van a permitir estas plantas nucleares, o eso es lo que se busca impulsar, la creación de estas mismas plantas, y las plantas de gas para generar electricidad. Entre otras cosas, la Comisión que hizo esta propuesta argumentaba que la energía nuclear no emite CO2 ni otros gases contaminantes, aunque diversas organizaciones ecologistas se han opuesto siempre a esto, recordando los residuos radioactivos que genera esta actividad y las emisiones de efecto invernadero también derivadas por las plantas de gas. Entonces no importa lo que digan las ONGs, finalmente ahorita están en estado de emergencia en el caso europeo, y eso es lo que se viene dando en este escenario internacional. Ahora, ¿dónde está México? ¿Qué es lo que está pasando en México? Bueno, en México el efecto inmediato que tenemos es que, al igual que en el resto de los indicadores que se dan a nivel internacional en este sector, la mezcla mexicana ha bajado de precio y ya también está por debajo de los $100. Está alrededor de $95 por barril, lo cual también significa que va a bajar el precio de los combustibles que se importan en nuestro país, con lo cual también significa que estaría bajando de manera gradual, si se mantiene esta tendencia, los subsidios que se están aplicando a los combustibles. Y bueno, en sentido negativo, se estarían dejando de recibir excedentes petroleros, o cuando menos los que se tenían hasta ahorita, cuando el barril estaba por encima de los $100. Sin embargo, y a pesar de estos vaivenes, subidas y bajadas, la buena noticia la comparte el presidente López Obrador el día de hoy, que es el resultado de la visión financiera que ha tenido desde el 2018, con lo cual ha fortalecido a nuestra economía. Digo, ya conocemos muy bien los resultados de las decisiones importantes que ha tomado el presidente, como subsidiar la gasolina, que ha mantenido que la actividad económica se conserve a pesar de estos golpes internacionales. Pero esto ya está empezando a ser reconocido también por Wall Street y sobre todo por estas calificadoras. Miren lo que comparte el presidente el día de hoy. Me envió una nota Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, se las comparto. El secretario Ramírez de la O me ha pedido que le envíe esta nota informando que Standard & Poor's ha ratificado la calificación crediticia del país, dice el presidente. Y lo más importante, que ha cambiado la perspectiva, esto es lo importante, de negativo a estable. La calificadora Standard & Poor's tenía a México con esta perspectiva desde hace poco más de un año, porque hay que recordar que cuando inicia el gobierno del presidente Obrador, cuando empieza a aplicar su visión financiera, la austeridad y todo esto que conocemos muy bien, las calificadoras lo castigaron, se le fueron encima. Algunas lo bajaron de calificación y otras le pusieron esta perspectiva negativa, es decir, que toda la situación iba a empeorar.
Sin embargo, ya tuvieron que cambiar su calificación porque en la realidad esto no ha sucedido. La calificadora tenía a México con esta perspectiva desde hace poco más de un año. Esta modificación es importante porque cuando un país tiene una perspectiva negativa es probable que exista una reducción de calificación. Además, se brinda mayor certidumbre a los inversionistas de que no habrá una baja de calificación en los siguientes meses, usualmente durante los próximos 12 meses, un año pues, a menos que suceda, dice, algún evento extraordinario. La calificadora está reconociendo la estabilidad y prudencia fiscal. Esto es lo que le reconocen al presidente, y monetaria que ha promovido esta administración. Casi todas las calificadoras nos han ratificado y establecido perspectivas estables. Porque ¿qué es lo que se decía en un principio? ¿Cuál fue la idea que se quiso sembrar? La misma idea que se siembra también, por ejemplo, con varios líderes de izquierda de América Latina, que empiezan a endeudarse, que los programas sociales iba a generar que quebrara el gobierno, que ya no se iba a poder invertir, que se iban a tener que imprimir pesos y con esta impresión de pesos íbamos a tener inflación, se iba a bajar la actividad económica, la gente no iba a poder comprar productos de la canasta básica, vaya que se venía una catástrofe financiera. Todo esto por incrementar el gasto público, porque esta era la justificación. El gobierno no tiene para justificar este gasto y el presidente se va a endeudar. Y sí se incrementó el gasto efectivamente, pero además se distribuyó de manera más equitativa gracias a estos programas sociales. El presidente no se endeudó y también lo que ayudó lo que ayudó mucho es el subsidio a los combustibles que ha generado que, repito, se mantenga la actividad económica. La gente todavía tiene valor adquisitivo, tiene dinero para poder seguir comprando. Y esto ya finalmente es reconocido porque además México, hay que decirlo, se ha convertido en un ejemplo mundial en este manejo que se ha dado en este escenario de crisis que conocemos y del que venimos hablando desde el principio del video. Entonces, finalmente, las calificadoras tienen que reconocer esto. Ahora, le ponen un pero. Porque siempre hay un pero en todo esto y es finalmente los intereses que siguen cuidando y protegiendo, que son los intereses de las empresas de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el pero que le ponen? Que no haga ya más modificaciones constitucionales. Básicamente, advirtió también riesgos en caso de incumplir el acuerdo del TEMEC. Es decir, que si siguen impulsando, dice la calificadora, reformas en contra del TEMEC, si siguen impulsando acciones en contra de este acuerdo internacional, entonces, como se van a ver afectadas las empresas extranjeras, entonces ahí sí podemos cambiar la perspectiva negativa o incluso bajar la calificación. Es el pero que le ponen. Pero bueno, ya al final de todo esto, la historia se estaría repitiendo. Conforme avanza la cuarta transformación, conforme se tocan estos intereses, ojo, pero se sigue haciendo buen negocio en México, las calificadoras tendrán que seguir reconociendo esto, porque ahí van a estar los números y no les quedará otra más que mantener la calificación. Pero bueno, este es el escenario, esta es la buena noticia también que recibe el presidente, el reconocimiento también que ya se empieza a dar al manejo financiero de la cuarta transformación. Y bueno, hay que seguir a la expectativa de lo que sucede en el mercado internacional, porque nos va a afectar directamente, sobre todo en el tema de los combustibles y ojo también en el tema de los alimentos, que son los dos partes principales de la inflación que ocupan al presidente y que, pues sí, la verdad también nos ha afectado en estos últimos meses. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.